El sistema digestivo es un conjunto de órganos anatómicamente conformado por boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Posee dos glándulas anexas que le ayudan a realizar sus funciones, el hígado y el páncreas. Lleva a cabo muchas funciones como lo es la digestión, la cual es la transformación de los alimentos para que sean absorbidos y utilizados por las células de nuestro organismo, además de una función endocrina e inmunitaria. A excepción de las glándulas anexas, el sistema digestivo posee una forma tubular. A lo largo del tubo, la pared posee 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. De las capas internas del tubo digestivo, la mucosa deriva de endodermo, la submucosa y muscular derivan del mesodermo esplácnico. El peritoneo deriva de mesodermo. En gran parte, el tubo digestivo y sus órganos anexos quedan suspendidos en la cavidad abdominal por el mesenterio, que se origina de la capa visceral del mesodermo lateral. Intestino primitivo embrionario. El intestino primitivo embrionario se forma durante la cuarta semana como consecuencia del plegamiento o tubulación que atraviesa el embrión en ese momento, y determina que el endodermo intraembrionario y parte del techo del saco vitelino queden incluidos dentro del cuerpo del embrión. Comienza a nivel cefálico a partir de la membrana bucofaríngea y termina a nivel caudal en la membrana cloacal. Se divide en 3 porciones: anterior, medio y posterior o caudal. Los intestinos anterior y posterior forman los extremos del intestino embrionario y terminan en fondo de saco ciego. El intestino anterior en la membrana bucofaríngea y el intestino caudal en la membrana cloacal. El intestino medio mantiene su contacto con lo que queda del saco vitelino a través del pedículo onfalomesentérico o vitelino. La membrana bucofaríngea cubre al estomodeo, es decir, la boca primitiva, y la membrana cloacal al proctodeo, es decir, la fosa anal. A nivel de estas dos membranas, el endodermo que recubre el interior del intestino primitivo se continúa con el ectodermo, sin que existan células mesodérmicas entre ellas. La membrana bucofaríngea se romperá alrededor de la cuarta semana, y la cloacal lo hará a principios de la séptima. Del intestino anterior surgirán faringe, esófago, esbozo laringotraqueal, estómago, primera porción del duodeno, parte craneal de la segunda porción del duodeno, hígado, vesícula biliar, vías biliares y páncreas. Del intestino medio se formarán la parte caudal de la segunda porción del duodeno, yeyuno, ilion, ciego, apéndice vermiforme, colon ascendente, tercio derecho o proximal y tercio medio del colon transverso. Del intestino posterior derivarán el tercio distal o izquierdo del colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y tercio interno y medio del conducto anal. Tubo digestivo. Todos los segmentos se desarrollan a partir de la cuarta semana de la cubierta endodérmica del intestino anterior, medio y posterior, y del mesénquima que rodea a cada una de estas porciones del intestino embrionario. Esófago. El esófago se puede identificar caudal a la cuarta bolsa faríngea y al origen del divertículo laringotraqueal. El esófago se separa de la tráquea en desarrollo por los pliegues traqueoesofágicos, que crecen en dirección cefálica. Cuando se unen forman el tabique traqueoesofágico. El intestino anterior queda dividido en una porción ventral, el primorio respiratorio, y otra dorsal, el esófago. Al principio es corto, pero posteriormente se alarga cuando el corazón y los pulmones crecen y descienden. En el transcurso de la séptima semana alcanzarán la longitud que presentará en la edad adulta. Se encuentra separado de la columna vertebral por el espacio retroesofágico y no posee mesenterio propiamente dicho. La capa mucosa consta de un epitelio derivado de endodermo. A las 10 semanas el epitelio será cilíndrico-ciliado, pero entre las 20 y 25 semanas es sustituido por un epitelio escamoso certificado. Esto se inicia en parte media y continúa cefálica y caudalmente. Del mesodermo esplácnico derivarán las siguientes capas de la mucosa: la lámina propia y la muscular de la mucosa, así como la submucosa y la muscular. El esófago, en sus 2 terceras partes superiores, está constituido por músculo estriado del mesénquima de los últimos arcos faringios y es inervado por el nervio vago. Su tercio inferior es de músculo liso, del mesodermo visceral, y es inervado por el plexo visceral.
El esófago, en sus 2/3 partes superiores, está constituido por músculo estriado del mesénquima de los últimos arcos faringios y es inervado por el nervio vago. Su tercio inferior es de músculo liso, del mesodermo visceral, y es inervado por el plexo visceral. Al inicio del desarrollo, el epitelio del esófago prolifera y oblitera parcial o totalmente la luz esofágica, recanalizándose al final del periodo embrionario. Durante su descenso, rota 90 grados en sentido horario. El lado derecho queda dorsal y el izquierdo ventral. En su desarrollo puede presentar ciertas alteraciones como lo son la atresia esofágica, la estenosis esofágica congénita, el esófago corto, duplicación esofágica o acalasia. Estómago. El estómago se origina a partir del intestino anterior y del mesénquima esplácnico circundante. Se observa como una dilatación fusiforme en la porción caudal del intestino anterior, unido a la pared dorsal de la cavidad abdominal por el mesenterio o mesogastrio dorsal y a la pared ventral por el mesenterio o mesogastrio ventral. El descenso del estómago se debe al crecimiento longitudinal del esófago. Su desarrollo morfológico e histológico se completa al nacimiento. En la 5ª semana tiene un crecimiento asimétrico de sus paredes. Crece más lento en su borde ventral para formar la curvatura menor y en su borde dorsal forma la curvatura mayor por un crecimiento más rápido. Tiene una rotación de 90 grados en su eje longitudinal y en sentido horario, lo que determina que la curvatura mayor se encuentre del lado izquierdo y la menor del lado derecho. Con la rotación, el nervio vago derecho se ubica dorsal e inerva la curvatura menor, mientras que el izquierdo queda ventral e inerva la curvatura mayor. Los extremos craneal y caudal se desplazan en la línea media, quedando el craneal hacia la izquierda y el caudal a la derecha, mientras existe un descenso de su extremo craneal y un ascenso del caudal, que llevan al cardias y al píloro casi a la misma altura. Así, el estómago queda en dirección oblicua. La curvatura mayor queda hacia abajo y a la izquierda, y la menor hacia arriba y a la derecha. Las células gástricas se forman entre la 10ª y la 12ª semana. Estarán constituidas por las células mucosas parietales principales y las endócrinas del estómago definitivo, derivando todas de las células madre a excepción de las endócrinas. Entre las semanas 15 y 17, las glándulas gástricas representan las del adulto. Las células parietales de la mucosa gástrica empiezan a secretar ácido clorhídrico poco antes del nacimiento. Rotación del estómago y formación del aumento mayor y menor. El estómago primitivo está unido a la pared dorsal por el mesogastrio dorsal, cuyas dos hojas se separan para rodear el estómago, y ya por delante se unen nuevamente para formar el mesogastrio ventral. Las hojas se vuelven a separar para envolver el hígado, donde conforman su cápsula hepática, y se vuelven a unir para producir el ligamento falciforme. Las porciones del mesogastrio que se unen al estómago y en la parte superior del duodeno con el hígado se les llama ligamento gastrohepático y ligamento hepatoduodenal respectivamente, dando lugar al aumento o epiplón menor. Por el borde libre del ligamento falciforme va la vena umbilical. Después del nacimiento, al obliterarse la vena umbilical, forma el ligamento redondo del hígado. El borde libre del ligamento hepatoduodenal contiene el conducto biliar o colédoco, la vena porta y la arteria hepática. Al rotar el estómago sobre su eje longitudinal, se desplaza y alarga el mesogastrio dorsal hacia la izquierda, originando la bolsa omental o epiploica. El mesogastrio ventral también es desplazado hacia la derecha. A la 4ª semana aparece el primorio del vaso entre las hojas del mesogastrio dorsal. La rotación del estómago y del mesogastrio dorsal se lleva al vaso a la izquierda y se fusiona con el peritoneo de la pared posterior del abdomen. La hoja posterior del mesogastrio dorsal y el peritoneo situado a lo largo de esta línea de fusión se degeneran, quedando el vaso en posición intraperitoneal. Se fija a la pared del cuerpo a nivel del riñón izquierdo por el ligamento espleno-renal o lieno-renal y al estómago mediante el ligamento gastroesplécnico o gastrolienal. La rotación del estómago alrededor de su eje antero-posterior hace que el mesogastrio dorsal se desplace hacia abajo
y crece como delantal, haciendo más grande la bolsa mental, formando un saco de doble hoja por encima del colon transverso y las asas del intestino delgado. El delantal es el aumento o epiplón mayor, donde sus capas se fusionan y constituyen una hoja única. A nivel del colon transverso, estas hojas se separan y la hoja ventral se continúa con la curvatura mayor del estómago, formando el ligamento gastrocólico, y la dorsal se une al mesocolon transverso. Existen alteraciones durante su desarrollo, algunas sin mayor repercusión funcional, como las rotaciones anómalas, aunque otras, por el contrario, sí producen trastornos manifestados desde el periodo neonatal temprano y ameritan manejo médico-quirúrgico urgente como la estenosis pilórica. El duodeno comienza su desarrollo a principio de la cuarta semana. A partir de la terminal del intestino anterior, la porción inicial del intestino medio y el mesénquima esplénico circundante. En la unión del intestino anterior y medio se ubica la desembocadura del conducto colédoco. Como el intestino anterior es irrigado por la arteria celíaca y el intestino medio por la arteria mesentérica superior, recibe ramas de las dos arterias. Al principio el duodeno se localiza en la línea media, pero debido a su rápido crecimiento y a la rotación del estómago, forma una asa en forma de C, que es la forma más frecuente, pero también puede ser en forma de U, V o L. Se proyecta ventralmente esta rotación junto al crecimiento de la cabeza del páncreas. Realiza que el duodeno se desplace hacia el lado derecho y hacia atrás de la cavidad abdominal. Durante la quinta y sexta semana, las células de su epitelio del recubrimiento interno proliferan hasta oblitear la luz del duodeno, el cual finalmente se recanaliza al final del periodo embrionario o inicio fetal. De las porciones superiores y descendientes del duodeno y la cabeza del páncreas, o sea, la primera y la segunda porción, son desplazadas contra la pared corporal dorsal del cuerpo. Así, su superficie derecha del mesoduodeno dorsal se fusiona con el peritoneo adyacente, quedando fijos el duodeno y la cabeza del páncreas, en posición retroperitoneal, por la fascia retroduodenal pancreática, antiguamente llamada fascia de Treitz. Glándulas anexas. Son anexos del sistema digestivo páncreas, cuyos primordios se originan como invaginaciones del endodermo del intestino anterior y que se introduce en el mesénquima que los rodea, que será responsable de complementar el desarrollar estas glándulas. Hígado y vías biliares. Comienzan a desarrollarse a principios de la cuarta semana y se forma a partir del endodermo del intestino anterior y del mesodermo esplénico del tabique transverso. En ese momento, la pared ventral de la porción distal del intestino anterior surge una pequeña invaginación, la yema o divertículo hepático, que se dirige e introduce conforme progresa su desarrollo en el mesogastrio ventral y en el tabique transverso. Este divertículo es el precursor del hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. El divertículo hepático se forma por dos segmentos. El primero es el mesodermo esplánico que rodea el intestino anterior, mesodermo esplánico hepatocardio, a través de los factores de crecimiento de fibroblastos. El segundo segmento es el mesodermo esplánico del tabique transverso, a través de las proteínas morfogénicas óseas. El interior del mesogastrio ventral, el divertículo hepático crece y se divide en dos porciones, una craneal, más grande, más pequeña, y el primorio vesicular. El primorio hepático se forma en el hígado, los conductos hepáticos y el codéloco. El primorio vesicular sugiere la vesícula biliar y el conducto cístico. El conducto, la yema hepática, empieza a crecer y penetra el tabique transverso. Sus células son bipotenciales y conoce como hematoblastos. Las células que quedan junto a la vena porta se convierten en células epiteliales de los conductos biliares intrahepáticos. El resto se diferencian en hematopocitos para dar lugar a los corones hepáticos. Entre la quinta semana y la 10ª semana, el hígado crece mucho y ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal. Durante la etapa embrionaria y fetal, el hígado tiene una importante función hemapoyética, la cual se inicia en la 6ª semana y confiere al hígado en un color rojo brillante. La superficie del hígado está recubierta de peritoneo visceral, excepto en la superficie craneal,
que será área desnuda del hígado. La vesícula biliar se desarrolla en la parte caudal del divertículo hepático y el conducto cístico del tallo que une la vesícula con el conducto páncreas. El páncreas se desarrolla principalmente a partir de las células endodérmicas, que se originan en la parte caudal del intestino anterior, aunque también participan en el mesodermo esplénico. Las yemas surgen de la cara opuesta de la pared del duodeno, las yemas pancreáticas ventral, muy aproximadas de la entrada del codéloco, que se introducen en el mesenterio ventral. Las dos yemas pancreáticas se extienden en el mesodermo esplénico, que se rodea y produce la yema ventral y la yema dorsal, lo cual sirve para el crecimiento y proliferación de las células epiteliales pancreáticas. De la yema dorsal surge la parte superior de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Finalmente, durante la séptima semana, las dos yemas se fusionan entre sí para conformar el parénquima del páncreas definitivo y los conductos pancreáticos. El conducto pancreático principal se forma por la porción proximal de la yema ventral y su porción distal de la yema dorsal. Este conducto, junto con el codéloco, se introduce en el duodeno en la papila de o curúcula duodenal mayor. El páncreas tiene dos fascias, la retroduodenopancreática y la retropancreática, que fija el cuerpo y parte de la cola. El páncreas es un órgano mixto endocrino y exócrino, que tiene como función la homeostasis de la glucosa y la absorción de nutrientes. La parte endocrina del páncreas está formada por islotes pancreáticos que aparecen en la 12ª semana y están compuestos por células beta que secretan insulina al principio del periodo fetal. La parte exócrina del páncreas está formada por acinos pancreáticos, los cuales secretan enzimas digestivas que son trasladadas al duodeno a través de los conductos pancreáticos. Vaso. El vaso es un órgano linfático que no forma parte del sistema digestivo, pero debido a que se desarrolla a partir de las células mesenquimales localizadas en el mesogastrio dorsal, es conveniente hacer su descripción junto con el componente del tubo digestivo. Este órgano se desarrolla en la 4ª semana y la 5ª semana a partir de un grupo de células mesenquimatosas, situadas entre las dos capas de esogástrico dorsal, muy cerca de donde se formará la curvatura mayor del estómago.